tipo de religión, de todo tipo de extracto social, y realmente lo que quieren ver son noticias tocante a Israel, tocante al Medio Oriente. Si tú analizas los videos que tienen que ver con Hamas, que tienen que ver con los conflictos de Israel, te darás cuenta que tienen muchísimas más vistas que aquellos videos que tiene él en su cuenta que son de asuntos doctrinales o de asuntos filosóficos. Son malas vistas que tienen esos videos que hablan de noticias, que hablan de geopolítica, que hablan de otros temas, que las vistas que él pueda tener, en este caso, en el asunto doctrinal, en el asunto y en el terreno filosófico, y esa es la verdad, es la verdad, amados amigos, apreciable audiencia que me escucha. De esta manera podemos resaltar que no es verdad que ha causado un gran impacto, que ha causado un gran revuelo, que está haciendo pedazos el cristianismo, que los cimientos del cristianismo se están cayendo, que los apologistas cristianos están siendo derrotados por este gran campeón. Eso no es verdad. Ahora, no tenemos nada en contra del judío, no tenemos nada en contra del israelita, del semita. Así como no tenemos nada en contra de ningún árabe, no tenemos nada en contra de ninguna persona que habite en la franja de Gaza, y no tenemos sentimientos encontrados, incorrectos, en contra de ninguna persona, de ninguna raza y de ninguna religión. No solamente porque la Biblia nos manda y nos exhorta a amar a Israel y a amar al pueblo judío, sino también porque la misma palabra de Dios nos manda a amar al prójimo. Nos manda a ser misericordiosos con todos los hombres. E incluso Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1 en adelante que oremos por todos los hombres, por los que están en eminencia y por todos los hombres. Pablo no dice que oremos solamente por los judíos y que no oremos por los árabes. Tampoco dice que oremos solamente por los árabes y no oremos por los judíos. Por tanto, este video no tiene como propósito atacar, dañar, difamar o de alguna manera hacer algún tipo de comentario o de video agresivo en contra de ninguna persona, ni de Jacob, ni de nadie. Solamente estamos exponiendo nuestra opinión y estamos resaltando el por qué creemos que el trabajo que ha hecho Jacob realmente no representa un peligro real para el cristianismo. Ya se los expliqué. Primera razón, sus seguidores no son convertos al judaísmo. La mayoría de los suscriptores que él tiene no son producto de una conversión, entonces por ahí no hay ningún problema. Segundo lugar, los videos virales que tiene no tienen nada que ver con la doctrina. Y por último, las poquitas personas que le han creído, la verdad, los contamos con los dedos de la mano. E incluso tenemos fe en que Dios les va a abrir los ojos y van a regresar si es que aún tienen salvación, si es que no han blasfemado contra el Espíritu Santo, porque desgraciadamente dentro del judaísmo muchas veces se blasfema contra el Espíritu Santo cuando se dice que Jesucristo es un bastardo. Al decir que Jesucristo es un bastardo, pues ahí yo creo que es muy probable que la persona que haga esa declaración ya no tenga salvación su alma. ¿Cuál es el propósito de Jacob? Bueno, supuestamente su propósito es convertir a los cristianos, principalmente a los evangélicos, porque sabe que si va con los católicos, pues le van a dar una patada, ¿verdad? Simbólicamente hablando, es decir, lo van a rechazar. Él tiene que ir con los cristianos evangélicos, porque son los cristianos evangélicos los que aman a Israel, los que amamos a los judíos, los que oramos por Israel. Ahí se ve en la guerra quiénes son los que han apoyado a Israel: Inglaterra y Estados Unidos principalmente. Países evangélicos, países protestantes, no países católicos. Pero bueno, su objetivo es convertirlos al movimiento Noahida. Ya hemos hablado acerca del movimiento Noahida, lo hablé en un video que tengo en un estudio, creo que es en el estudio de la sola escritura. El video se llama Desenmascarando a Santiago Alarcón, y tengo entendido que en ese video es en donde expongo todas las mentiras y falsedades del movimiento Noahida, todas sus contradicciones,
todas sus incoherencias y cómo no tiene absolutamente ninguna base bíblica. Cómo es completo y absolutamente falso. Pero bueno. ¿Cuál es el método que usa entonces Jacob para engañar a los cristianos evangélicos y convertirlos al movimiento noahida? En primer lugar, se aprovecha de la simpatía de los cristianos a favor de Israel. Él sabe que los evangélicos tenemos un amor especial y un respeto especial por el pueblo judío y por el pueblo de Israel. Abusando de esa simpatía y de ese amor que le tenemos al pueblo judío, nuestro amigo Jacob se toma eso como un fundamento, como una, digámoslo así, un bastón, ¿no? Una muletilla para comenzar a engañar a la gente. Y de esa manera convertirlos a una religión falsa, blasfema, que no tiene el poder para salvar sus almas. ¿Por qué digo que es blasfema? Bueno, es blasfema porque en esa religión, en el movimiento noahida, que nada tiene que ver con el verdadero judaísmo, les enseñan a blasfemar en contra del Espíritu Santo, a blasfemar en contra de Jesucristo, les enseñan mandamientos que no son la Torá y eso es una blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es una palabra o una acción o incluso doctrina que ofende a Dios, que no solamente se opone a la voluntad de Dios, que no solamente se opone a lo escrito, sino que incluso es una afrenta para Dios. Por eso decimos que es una religión falsa y blasfema, porque en qué parte de la Torá, Jacob, yo lo reto y lo desafío públicamente, con amor, pero te reto, Jacob. Muéstrame en tu canal o en un debate público en qué parte de la Torá, del Antiguo Testamento, del Pentateuco, de los profetas, de los salmos, donde tú quieras. Muéstrame en qué parte encontramos la justificación para tener judíos de tercera, judíos de cuarta y judíos de quinta. Es más, ni siquiera les dan el título de judío a los convertidos. ¿Por qué? Porque para ellos los únicos que tienen la capacidad de guardar la ley son ellos como judíos. Y en parte tiene razón, por una parte, porque los mandamientos de Dios, la Torá específicamente, los ritualismos de la ley, la circuncisión, el Shabbat, todo eso fue dado a las tribus de Israel, a las 12 tribus. En eso estamos de acuerdo. Pero también si analizamos en el libro del Éxodo, por ejemplo, y en otras partes de la escritura del Antiguo Testamento, nos daremos cuenta que Dios ordenó por medio de Moisés que todo aquel que no fuera israelita, pero que quisiera participar del Pesaj, fuera circuncidado para poder participar del Pesaj o de la Pascua. Y una vez que esa persona fuera circuncidada, tendría que ser considerada como un natural. Ahí dice, será considerado como un natural. En español, automáticamente se convertía en un israelita por conversión, no por sangre, por conversión, pero ya tenía que ser considerado israelita. En eso nos ponen el ejemplo los amigos musulmanes. Cuando una persona de cualquier raza se convierte al Islam, lo consideran como un natural, lo consideran un hermano y un musulmán como si fuera de sangre árabe o si fuera descendiente pues de la raza ismaelita, ¿no? Que también son semitas, también son hijos de Abraham. Ellos sí son coherentes con su religión, pero esto no lo vemos en el movimiento noahida, ni papas. A los que se convierten a su movimiento no les dan el título de judíos, sino de noahidas. ¿Qué es esa blasfemia? ¿Qué es esa situación, esa discriminación religiosa? Lo decimos con amor y con respeto, no es por ofender a nadie. ¿Cuáles son entonces, en tercer lugar, los métodos de manipulación que usa Jacob para engañar a los cristianos evangélicos? En primer lugar, él usa constantemente dos falacias. Usa la falacia de espantapájaros, ¿sí? Que tiene muchas vertientes que ya les estaré enseñando en uno de estos videos. Yo creo que en una de estas, si Dios quiere,
Si no tengo quien me ayude allá en la computadora a ponerles las imágenes en la pantalla a ustedes, voy a ver si puedo conseguir un pintarrón grande, Dios me lo provea. Y yo creo que en una de estas bardas que tengo a los lados que están altas y largas, vamos a clavar ahí un pizarrón, un pintarrón enorme con la ayuda de Dios, y ahí voy a estar enseñando, pues anotando o con un mural ahí, ¿no? De cosas, símbolos, citas bíblicas, etcétera. Pero ya les estaré explicando a profundidad qué es en este caso una falacia de hombre de paja. Una falacia de hombre de paja tiene muchas vertientes. Una falacia de espantapájaros y todas las falacias lógicas que se tiene categorizada, catalogada, que se tiene una descripción y que se han estudiado, tienen como propósito distraer y evadir la carga de la prueba. Repito, una falacia lógica tiene como propósito distraer y evadir la carga de la prueba. En español, estas falacias, que son tácticas también de manipulación mental, se usan para evitar probar lo que tienes que demostrar y para distraer a la persona con la que estás discutiendo, para que ella no se dé cuenta que tú no le estás probando nada. Tú no tienes argumentos, no tienes pruebas, entonces comienzas a distraer, a sacar la vuelta, dicen coloquialmente, a irse por las ramas, ¿no? O sea, escaparse, tener salidas, tener escapatorias cuando se sienten acorralados. Y eso lo hace mucho este señor de este canal. Porque cuando está debatiendo con cristianos preparados, como fue el caso de Cristian Izquierdo, creo que debatió con Barragán, no estoy seguro. Pero en esos debates, en esos encuentros, cuando a él lo cuestionan y lo ponen en una mala posición, cuando lo hacen sentir acorralado, cuando él tiene que probar algo y por supuesto no tiene la manera de probar lo que se le pide, entonces saca el muñeco de paja. Distrae a la persona haciéndole una pregunta que no viene al caso, haciéndole una pregunta que es otro tema, o simplemente desfigurando el argumento, que es otra forma de hacer una falacia de paja. Te hacen una pregunta y tú desfiguras la pregunta, la exageras, la minimizas y haces toda una manera de edición y manipulación de lo que la persona te dijo, agregando palabras a lo que él dijo para distorsionar su pregunta, su argumento, y de esa manera refutar un argumento falso que tú mismo has diseñado, que no es el argumento verdadero que la persona te acaba de esgrimir y colocar y exigir que lo refutes. Él hace mucho eso, la falacia del espantapájaros. Por ejemplo, hace poco lo vi en un debate que estaba discutiendo acerca de si Jesucristo es el Cordero de Dios o no, si es bíblico o no es bíblico que al Mesías se le llame Cordero. Y él decía que llamarle al Mesías o a Dios Cordero era paganismo, y me imagino que quiso relacionarlo con el becerro de oro que adoraron los judíos, los israelitas, en el desierto después de que Moisés, Dios por medio de Moisés, los liberó y los sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Y yo veía que Cristian Izquierdo le hacía ver la escritura de Isaías 53, donde se dice que el Mesías sería llevado como un cordero al matadero. Y él empezaba a decir, bueno, es que ustedes dicen que Jesús es literalmente un cordero, que Jesús es como es un borrego, es un animal, y eso es una falacia de espantapájaros, porque nosotros nunca hemos enseñado que Jesucristo sea un cordero literal, sino que Jesucristo es comparado simbólicamente, espiritualmente, con un cordero, porque dio su vida en sacrificio de la misma manera que los corderos del Antiguo Testamento daban su vida en sacrificio por el perdón de los pecados de los judíos. Así lo hizo Jesucristo en el Nuevo Testamento, en la era de la gracia que él inició. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver cómo él hace la falacia del espantapájaros, cómo se le presenta un argumento verdadero, y como él no puede refutar Isaías 53, que demuestra que el Mesías sería comparado con un cordero, entonces desfigura el argumento, edita el argumento, lo exagera, lo magnifica o lo minimiza. Eso es lo que hace. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos y porque no puede probar su doctrina. Así de fácil y así de sencillo. La segunda estrategia de manipulación mental que él usa es la falacia ad hominem.
Por ejemplo, si debate con un cristiano, fulanito de tal, no sé quién sea, le empieza a preguntar, ¿dónde estudiaste? ¿Tienes títulos universitarios? O saca o escribe una palabra en hebreo, no sé, una vocal o algo así, una vocal, y le pone la hoja y le dice, ¿qué letra es esta? No, que no sabes, entonces está refutado, ¿no? Eso no, o sea, eso no demuestra nada. Él no está probando su doctrina, no está refutando el cristianismo, solo está levantando un muñeco de paja y está tratando de descalificar al oponente, pero no los argumentos. Y lo que nosotros queremos no es que refute al oponente, no es que descalifique al oponente, sino a sus argumentos. Pero como él no puede refutar los argumentos, entonces recurre a las falacias. Y eso lo hace muchísimo, en todos sus debates lo hace. Cada vez que alguien lo está poniendo en evidencia, lo está refutando, o lo está poniendo en aprietos, o lo está haciendo ver mal, inmediatamente recurre a esa falacia. Nosotros somos judíos, nosotros estudiamos la Torá, tú no sabes hebreo, pero el debate aquí no es si yo sé hebreo o no. El debate no es cuál es mi nacionalidad o la tuya. El debate aquí es que tú refutes mi doctrina y me pruebes que tú estás en la verdad. Eso es lo que él debería hacer, pero como está en una mentira, tiene que recurrir a las falacias lógicas. En cuarto lugar, recurre al absolutismo. Es decir, afirmar que porque es judío siempre tendrá la razón. Esto también es una falacia de autoridad, porque si fuera así, entonces deberíamos ser comunistas porque Marx era judío. Deberíamos ser masones o illuminatis. Bueno, algunas personas hablan de ellos en teorías, no lo sé, porque se dice que sus fundadores eran judíos. Si eso fuera verdad, entonces todos tendríamos que, pues, seguir alguna escuela quizás de psicoanálisis, porque Sigmund Freud era judío. Deberíamos ser agnósticos, porque Baruch Spinoza era judío y era agnóstico. Entonces, bajo esa lógica, nuestro amigo Jacob no debería ser judío, de religión judía, no debería profesar, perdón, el judaísmo. Debería ser un agnóstico, porque Baruch Spinoza, que era judío, era agnóstico. Entonces no tiene nada que ver la nacionalidad, amigo. Eso es absolutismo y es una falacia de autoridad. Esto es verdad porque yo lo digo o porque lo dijo el rabino fulano, y como el rabino fulano era judío hay que creerle en negativo. La Biblia dice que antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. La Biblia dice que no todos los que descienden de Israel son israelitas, incluso Jesucristo, no los apóstoles. Jesucristo le llama sinagoga de Satanás a aquellos lugares en donde se reunían los judíos para perseguir a los cristianos y para rechazar a Jesucristo. No lo digo yo, lo dice la Biblia y son palabras de Jesús al apóstol Juan. Y ojo que no es antisemitismo, que quede claro. ¿Cómo podemos refutar el argumento de Jacob sobre si Jesús o el Mesías sería el Cordero de Dios? Bueno, en primer lugar, volvemos a refutar su falacia de espantapájaros, porque queda claro que nosotros no creemos que Jesucristo sea un cordero literal, que Jesucristo sea un borrego material, un borrego de lana, o sea, un animal. Eso es ridículo. Ningún cristiano en todas las eras, desde el siglo I hasta nuestros días, ha enseñado que Jesucristo sea un borrego literal material. Nosotros enseñamos, y la Biblia enseña más que nada, que Jesucristo es el Cordero de Dios en un sentido espiritual y en un sentido simbólico, y ellos lo saben, pero se hacen lo que les habla pues un fantasma, se hacen que no, los que no entienden, para usar un término diplomático. Se hacen los que no entienden, y eso pues simplemente demuestra que ellos están equivocados y que están en un error y que no quieren aceptar la verdad. Entonces Jesucristo es comparado con un cordero espiritualmente hablando, simbólicamente hablando, en términos de una figura retórica. No estamos hablando literalmente. Otra situación a resaltar es que si por el hecho de que la Biblia o la palabra de Dios, en este caso el Antiguo Testamento, le llama a un ser humano
cordero o lo compara con un cordero, eso significa que esa persona es un cordero literal. Entonces el pueblo israelita sería un cordero literal, ya que en el Antiguo Testamento está escrito que Hashem, como le dicen ellos, que Hashem vendría a buscar a sus ovejas. Dice, yo mismo iré y recogeré a mis ovejas. Y también es escrito en los profetas que Hashem, Yahweh, Dios, ¿sí?, pondría y levantaría pastores que apacentaran a Israel como un pastor apacienta a sus ovejas. Eso no quiere decir que los israelitas de esa época y los judíos de esta época son borregos literales, son animales literales que bramean. No, es un lenguaje espiritual simbólico que hasta un niño lo entiende. De la misma manera, en Isaías 53 y en Apocalipsis, cuando la Biblia habla del Mesías y lo compara con un cordero, no está diciendo que sea un borrego literal. De esta manera refutamos de manera muy sencilla a nuestro amigo Jacob del canal Filosofía Judía y les dejamos en claro nuevamente que no tenemos odio ni antisemitismo, somos cristianos evangélicos, somos aliados de Israel, amamos a Israel y el pueblo judío, pero también es necesario decirles que están equivocados, que están en un error y que necesitan aceptar a Jesucristo, a Yeshua, en sus corazones para poder alcanzar la salvación de sus almas. Dios les bendiga. Les invito a suscribirse a este canal. Espero que este video les haya sido de bendición y si es así, compártanlo con todos sus contactos. Jesucristo, nuestro Señor, les bendiga. Amén.